Sí. Inmobiliarias. Estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, integrante de la agrupación de inquilinos, quien justamente nos puede dar más detalles sobre esta situación. Gervasio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, recién Andy nos contaba muy bien una síntesis de los peligros que se avecinan. Ahora, Luli también señalaba algo, que es los desalojos suelen llevar un tiempo bastante prolongado por parte de la justicia. En caso de que no se consiga una nueva prórroga, que hasta el momento el ministro de Hábitat, Fraresi, ha dicho que no la habrá, igual los desalojos no van a ser de inmediato, ¿correcto? Incorrecto, A ver. lamentablemente. Los desalojos se dan de dos formas. Hay desalojos ilegales y violentos, esto es, que la inmobiliaria, el propietario, les corta el servicio de la luz, del gas, del agua, que amenaza, hostiga, manda carta de documentos a los garantes, a los familiares, para que finalmente aquella familia que tiene deudas de alquiler termine yéndose de la vivienda. ¿Sí? Esos son los desalojos violentos, en los casos en donde hay todos los días propietarios o inmobiliarias que patean la puerta de la casa, que amenazan con, por ejemplo, tuvimos hace poquito en Río Gallegos, hace pocos días, un propietario que amenazó con prenderle fuego la casa a una madre soltera. O sea, hay un escenario de desalojo violento e ilegal permanentemente. Y después, la justicia. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que la justicia tenga por encima del derecho a la propiedad privada el derecho a la vivienda, pero lamentablemente esto no es así. La justicia desaloja sin importarle absolutamente nada y los tiempos son muy cortos y por lo tanto, si no hay decreto, va a haber desalojos masivos a partir del 1 de abril, porque les doy solo un dato. El año pasado, en solo un mes y medio, la justicia federal recibió la mitad de inicios de juicio de desalojo como todo el año 2019. O sea, hay procesos de juicio de desalojo que se iniciaron el año pasado para que llegue la cédula de desalojo el 1 de abril. Por lo Ahora, tanto, ese escenario, sí. sumado a lo último, sumado a que no hay un plan de contención de esas familias que van a quedar en la calle, no existe la mediación, no se ha instrumentado dentro del Ministerio de Justicia organismos que lleven adelante mediaciones en todo el país. Eso tampoco existe. Y además tampoco existe el control y el cumplimiento de la ley de alquileres. Por lo tanto, es la ley de la selva esto, en donde si no hay decretos, si se cae la única herramienta que posibilita que cientos de miles de familias no queden en la calle, lo que vamos a vivir es crisis habitacional y luego crisis social. Ahora, Gervasio, la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres, ¿no brinda algún tipo de protección al inquilino? No, Porque entiendo, y me pongo un poco en el lugar del propietario, que los aumentos, bueno, en algún momento tienen que llegar, ya pasó un año, la inflación no. fue significativa, pero entonces, ¿esta nueva ley en ningún punto ayuda o colabora con la situación? La ley de alquileres no tiene nada que ver con evitar desalojos, Ujú. primero. Segundo, la inflación no fue solo para los propietarios, sino que también fue para los inquilinos. Claro que sí. Pero además, los trabajadores que tienen como ingreso el salario, en el mejor de los casos, porque hay muchas familias que quedaron sin trabajo, no tuvieron aumentos de salarios o inclusive lo han perdido por completo o han tenido ingresos menores producto de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que hay que tener especial consideración por esas familias que no tienen dos casas, no tienen ninguna y quedarán en la calle. Entonces, es muy importante y me parece que hay que recordarlo, que el decreto finaliza, que no hay alternativas, no se elaboraron alternativas para salir del decreto, ni un plan de desendeudamiento, ni control, ni mediación, no hay absolutamente nada de todo eso, solo una resolución de que se va a hacer, y esa resolución llegó 3 días antes de la finalización del decreto, y por eso hoy a las 20 horas hacemos un ruidazo inquilino en todo el país pidiendo que se extienda el decreto, que se lleve adelante un plan de desendeudamiento, que se controle el cumplimiento de la ley de alquileres y entonces ahí sí podremos salir en algún momento del decreto. Pero salir del decreto sin alternativas
es nada más que para generar crisis habitacional y crisis social. Esto es muy, muy importante y ojalá que hoy a las 20 horas participen todos los inquilinos y las inquilinas del país, porque el abuso, además, del mercado inmobiliario es profundamente cruel en uno de los momentos más difíciles de la economía mundial y Argentina. El mercado inmobiliario impuso aumentos que duplican la inflación en algunos casos como respuesta, como ustedes decían, al decreto y a la ley de alquileres que el mercado inmobiliario junto con Cambiemos pretende derogar. Gervasio, gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo grande.